Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. A nombre de quienes formamos parte de la Cátedra de Teología Feminista, les doy la bienvenida a nuestro cuarto webinar del ciclo Cuerpos y Voces de Mujer, Esperanzas y Resistencias en Tiempos de Incertidumbre. Hoy tenemos un tema que sé, como ya estábamos diciendo, que ha generado muchísimo interés. Nuestro tema es de construcción teológica, feminismo en el judaísmo y en el islam. La espiritualidad, igual que muchas pues luchas como pueden ser la justicia, la dignidad, la igualdad y los derechos humanos, no tienen religión. Sin embargo, están presentes en la mayoría de ellas, por no decir que en todas, y el feminismo tampoco tiene religión, pero hoy está siendo integrado en algunas religiones, aunque tal vez en muy pocas o en algunas contadas ocasiones, por no decir que nunca, lo está haciendo de manera oficial, ¿no? Las luchas feministas se han enfrentado a los distintos sistemas, a los económicos, religiosos, sociales, culturales, ya que estos han generado relaciones desiguales, violencia y exclusión de la mujer en los diferentes ámbitos. El espacio religioso, en su gran variedad de tradiciones, creo que ha representado justo uno de los sectores de mayor exclusión y desigualdad para la mujer. Por ello que mujeres y también a veces algunos hombres en las diferentes tradiciones han comenzado procesos importantes de relectura, análisis, reinterpretación de textos, de las reglas, las formas, con el fin de favorecer la inclusión de las mujeres. Existe una gran integración sobre la relación, una gran interrogante sobre la relación entre teología y en cualquiera de las tradiciones y el feminismo, ¿no? A veces creemos que no hay una relación entre la teología y el feminismo. Sin embargo, quisiera retomar unas palabras de la teóloga Margarita Pintos, ella es española, para decir que el feminismo les ha dado a las mujeres cristianas, budistas, judías, musulmanas o de cualquier otra fe, elementos teóricos para analizar su propia religión, para descubrir los elementos patriarcales y la utilización del poder que existe en ellas. Y desde ahí han recuperado también su tradición en clave feminista. Entonces, bueno, pues para poder conocer algunas experiencias del caminar de la teología feminista en el judaísmo y en el islam y poder reflexionar sobre un camino común, pues ahora hemos invitado a dos especialistas en el tema. La verdad es que no suelo, digamos, como leer las credenciales, pero ahorita me parece fundamental. En esta ocasión quiero que las conozcan, digamos, desde lo más esencial, ¿no? Entonces, bueno, pues presento a Sheikha Amina Al-Yerrahi. Ella es líder espiritual de la Orden Sufi Nur Ashki Yerrahi de la Ciudad de México. Ha practicado el camino sufi islámico durante los últimos 30 años bajo la guía de varios maestros de la Orden Halveti Yerrahi, con sede en Estambul, Turquía. En 1995 recibió el califato o permiso para transmitir la luz desde este linaje espiritual como representante formal de la orden y cabeza de comunidades de derviches. Desde entonces ha sido invitada a representar el Islam en organizaciones internacionales tales como Religions for Peace, United Religions Initiative y Peacemaker Circle International. Y a nivel regional representa el Islam en el Consejo Interreligioso de México y el Círculo de Hacedores de Paz. Amina, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Llevamos ya un camino de más de 10 años compartiendo varios temas, varias luchas y de verdad que para mí es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, Karen, gracias a ti, corazón, por la invitación. Gracias. No. Y bueno, pues tenemos también a Ethel Barilka, que bueno, la conocí apenas hace unas semanas por esta invitación y de verdad, como ella decía, le agradezco enormemente porque como nos decía, ella está ahora en Israel y hay una diferencia de horas, entonces para ella es de madrugada y sin embargo con toda la disposición y el corazón cuenta conmigo, lo cual Ethel de verdad te agradezco de todo corazón. Pues ella es profesional en el área de la educación judía, reside en Israel, como decimos ya desde hace 40 años, donde cursó sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, filosofía y literatura hebrea, y una maestría en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la misma universidad, especializándose en el estudio del sionismo. Terminó sus estudios de procuración de justicia ante cortes rabínicas en las instituciones de Ortora Stone, Jerusalén. Fue coordinadora y directora de diversos proyectos educativos en el ámbito judeo en América Latina, así que pues conoce a pesar, bueno, digamos de vivir allá, estás muy en contacto con América Latina y has tenido, yo sé, también participación acá.
Y bueno, pues un tema también importante es que es directora y creadora del proyecto Mujer y Judaísmo, que ya al rato nos platicarán también y nos darán también algunas páginas y todo para poderlas conocer y seguir a las dos y parte de su trabajo. Y bueno, desde ahí promueve la inclusión de la mujer judía a partir de una visión del respeto al judaísmo normativo. Es convocada para asesorar sobre temas, sobre estos temas en seminarios y talleres en Israel y en otros países, y pues autora de diferentes libros, entre el cual destaca precisamente uno de judaísmo en femenino. Entonces, bueno, pues tendremos, digamos, como para explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de participación, vamos a tener 3 rondas de participación. La primera será de aproximadamente unos 10 minutos cada quien, luego tendremos otras 2 de 6 a 7 minutos y, bueno, para que después podamos abrir a preguntas, que seguramente vamos a tener muchas preguntas. Tenemos ya ahorita 87 personas aquí en el Zoom y seguramente varias ya también conectadas en Facebook y también seguramente como hemos tenido en todos nuestros webinars y creo que en este será aún mayor la participación de diferentes nacionalidades. Entonces, bueno, pues para ya no extenderme más, quisiera ver, Amina, ¿qué temas sobre la estructura religiosa del Islam consideras que son la base para poder entrar a un análisis sobre el feminismo? Yo creo que la experiencia de las mujeres es lo más importante y es lo que no se ha tomado en cuenta. Entonces, nosotros en el Islam, Karen, estamos pasando de una etapa en donde se cuestionaba la exégesis hecha por varones de la escritura sagrada del Islam a validar la experiencia de las mujeres como parte de esa exégesis. Es decir, lo que estamos nosotras ahora argumentando como mujeres y sobre todo las académicas del Islam, cosa que yo no soy, porque yo soy, vaya, ministra de culto, ¿no? Entonces, mi relación con la religión es justamente la realización de Dios y mi unión con Dios y todo eso es lo que me importa, ¿no? No estoy orientada hacia la academia. Sin embargo, para cualquier mujer, y por eso estoy aquí, que intente en una de las tradiciones sagradas volverse parte del cuerpo de esa tradición y realizar a Dios, pues lo primero que se va a encontrar son los escollos de género. ¿Sí me explico? Entonces a mí, en otras palabras, no me ha quedado de otra que meterme a entender qué es, de qué se trata esto. Y por eso es que yo estoy en este programa ahora, porque mi investigación me ha llevado a comprensiones que no podía tener antes de hacer la investigación. Es decir, que el profeta Mohammed, que la paz sea con él, es un hombre completamente feminista en el siglo VI de la era común. Entonces, mientras él está vivo, toda esa igualdad de género se practica a pesar de que había hombres en su época que no estaban de acuerdo con esa equidad de género o con que las mujeres, como fue en Medina cuando él pudo establecer su comunidad, las mujeres vivían inmediatamente detrás de la mezquita. De manera que las mujeres estaban completamente involucradas en las decisiones comunitarias que había que tomar porque acababan de crear una nueva comunidad cuando él es invitado de Meca a Medina, donde estaba siendo oprimido y muchos de ellos incluso fueron muertos, ¿no? Antes, o sea, los ahogaron restringiéndoles la comida y restringiéndoles los abastos. Entonces, cuando él finalmente recibe la instrucción divina, porque el profeta Mohammed se caracteriza por eso, porque es guiado por Dios de la mano, ¿se me explicó? Y todo el Corán sagrado es esa guía que él va recibiendo. No es un Dios que habla como desde el Olimpo y en abstracto. Tienen que hacer esto. No, es un Dios que acompaña a un
devoto, que es el profeta, a través de su vida y le va revelando el Corán de acuerdo a los acontecimientos que se le van presentando en su vida. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando el profeta finalmente tiene el permiso divino de irse de Meca y aceptar la invitación de Medina, allá se va a establecer una nueva equidad de género en el siglo séptimo. Es decir, ahí es ahora que se va a poner en práctica todo lo que es revelado y todo lo que el profeta, como ahora sí que como líder de una comunidad, va a legislar, ¿se me explicó? De acuerdo a la legislación del Corán. Entonces sabemos que en esa época ya había resistencia entre los hombres más cercanos de él a esa apertura hacia las mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, tan pronto él muere, es como si no hubiera pasado que aquí había una comunidad equitativa de género. Incluso la homosexualidad era aceptada por el profeta y no era discutida. Los homosexuales en su comunidad participaban de todo igual que todo el mundo. Nadie se sentaba a preguntarle al homosexual qué es lo que te pasa, por qué te gustan los hombres, a ti también, por qué a ti también te gustan, prefieres el género femenino. No era discutible. ¿Sí me explico? Porque eso pertenece al reino privado e íntimo de cada persona, su sexualidad. Así es que, a pesar de que todo el tiempo se reunían la comunidad para resolver sus asuntos, estos asuntos no se traían a discusión. ¿Se me explicó? ¿Por qué no se traían a discusión? Porque no había que discutirlos. Porque estaba asentado por la revelación coránica que esto es aceptable y que nadie tiene derecho de opinar respecto a la sexualidad de otro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todos estos años? Que no ha habido mujeres haciendo exégesis, pero ahora sí las hay, Karen. Ahora tenemos un regimiento cada vez más en expansión en los 5 continentes de mujeres que están haciendo ese trabajo y entrevistando a otras mujeres para extraer su experiencia como musulmanas e incluirlas en el cuerpo de exégesis de los diferentes versos. Yo no sé si si estos son mis 10 minutos, pero yo he traído un verso en polémica, uno de los versos más polémicos que se tratan en el Islam. Se me explico, en programas de televisión, en todos los países que hay cierta posibilidad de discutir estas cosas sociales a nivel masivo. Se discute todo el tiempo por el alto número de víctimas de de la violencia masculina, de la violencia de género que hay en los países islámicos. ¿Quieres que aborde eso ahora o primero le pasamos el micrófono a Ethel? Bueno, mira, tenías a lo mejor todavía unos 3 minutos, no sé si quieres, o dejarlo para la segunda ronda, como tú me digas. Sí, yo prefiero dejarlo para la Perfecto, segunda ronda para tener un perfecto. poquito de más tiempo. Y lo que me gustaría usar estos 2 minutos que me quedan es en decir que todas las tradiciones sagradas están pasando por la misma situación. Si uno va a la India, pues ve que se venera a la madre, pero solamente sacerdotes varones tienen acceso al templo. Solamente hombres pueden tocar lo que ellos consideran una deidad. ¿Sí me explico? Las mujeres no pueden tener. En Japón, no se diga el budismo, las luchas que tiene que tener, porque Japón, como ustedes se acordarán, hace solamente 30 años que era por ley que la mujer tenía que caminar 35 centímetros detrás del varón. Hace solamente 30 años que eso era ley. ¿Sí me explico? Entonces,
En todas partes y en todas las tradiciones sagradas estamos lidiando con eso y es una maravilla que ustedes tengan esta cátedra y que hagan este tipo de programa porque la educación es lo más importante para que las mujeres no se sientan oprimidas y no se inserten en situaciones de opresión. Muchas gracias, amiga. Porque la religión ha venido a liberarnos, no a oprimirnos. El Corán mismo dice, nosotros no hemos revelado este Corán para causarte opresión, para causarte peso, sino para liberarte. Entonces, todo lo que nos oprima de las religiones es un asunto de interpretación humana, porque Dios no ha hecho ningún camino espiritual opresivo y difícil. Siempre lo ha hecho y él mismo lo declara, Dios mismo, ya sea vista como femenino o como masculino, ella misma o él mismo lo expresa en las diferentes tradiciones sagradas. Entonces, por ahora me silencio porque me interesa muchísimo oír a Ethel. Claro que sí, muchísimas gracias, amiga. Bueno, pues Ethel, ¿nos podrías explicar ahora desde el judaísmo, pues estos temas un poquito como de la estructura religiosa que nos van a abrir al alma? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Karen, por la invitación. Un gusto, Amina, poder compartir este espacio. Y antes de adentrarnos en el tema del feminismo judío, creo que es importante marcar algunos principios generales acerca del judaísmo para que por lo menos tengamos una plataforma común de qué estamos hablando, o por lo menos de qué estamos hablando desde mi perspectiva. Y tú me marcas los tiempos si me excedo, pero voy a empezar a lo mejor justamente por lo que no pensaba decir al principio, pero voy a prenderme un poco de las palabras de Amina acerca del trabajo de la exégesis. O sea, antes de poder hablar de exégesis, que vamos a hablar obviamente, tenemos que tratar de entender cuál es ese recorrido, o sea, por qué hoy en el siglo XXI podemos llegar a esto. O sea, el feminismo es un movimiento relativamente nuevo, si lo miramos desde la perspectiva histórica, y una de las cosas que yo siempre le pido al público es tratar de no proyectar la visión actual a los textos sagrados, porque hacemos como una tergiversación y tendremos que tratar de entender también los contextos y no solo los textos. Y entonces la exégesis viene a releer y enseguida vamos a tratar de llegar a eso. Yo quiero marcar 5 principios así generales que espero que queden claros, y a partir de esto, en la segunda y la tercera ronda vamos a poder hablar más de feminismo en el sentido más específico. Lo primero es un concepto básico, y es que el texto sagrado o la Torá obviamente tiene 2 características importantes para nuestro tema. Uno, que es eterna, y la otra, que es inmutable. Cuando digo esto, digo, por un lado, si es eterna, tiene que poder dar respuestas a todas las épocas, porque si no perdería su relevancia. Y por otro lado tenemos un problema, porque si es inmutable, ¿cómo hacemos para que dé respuestas también a nuestra época? Y eso vamos a ver luego. La segunda cosa importante que ya dice Deuteronomio, dice Lo Bashamaymi, no está en los cielos. La Torá no está en el cielo. La Torá fue dada a los hombres con mayúscula, al género humano, para que podamos vivir en ella. O sea, no es una voz que quedó ahí, sino que su sentido es justamente aquí. Si no, no tendría sentido su existencia. Digamos, la Torá no existe como como un texto que está en el cielo y que es trascendente, sino que está aquí y ahora para que todos podamos otra vez vivir conforme a sus normas. Lo tercero, así súper en telegrama, es que el judaísmo no vive conforme a la Torá escrita. Y esto es muy importante, sino que vive conforme a lo que nosotros llamamos la Torá oral o la ley oral, que es en definitiva la interpretación permanente que se fue haciendo a través de los siglos
de ese texto sagrado. Y esto es muy importante porque la gente a veces pierde totalmente la mira, ¿sí? Y dice, porque está escrito, sí, está escrito. También está escrito que hay que apedrear a no sé quién, ¿ok? Y nadie apedrea a nadie, ni nadie le saca un ojo a nadie. O sea, el tema de que esté escrito no es la base es qué van a hacer los sabios en su interpretación, primero en la Mishnah, después en el texto talmúdico, y hasta nuestros días de esa normatividad, ¿ok? O sea, esos primeros principios, los que ya me escucharon alguna vez saben que yo tengo un problema y siempre hablo de la cebolla, ¿sí? O sea, hay un corazón y hay unas capas que vamos agregando. Entonces, ese corazón es inamovible, pero cada generación agrega su capa en la cebolla. Y la cebolla es entera. Tiene que tener el corazón y tiene que tener las capas, si no dejó de ser cebolla, ¿ok? Así para ser muy, muy gráficos e ilustrativos. Por lo tanto, cuando digo esto, digo, el judaísmo es variado, no es monolítico, no tiene una sola voz y la interpretación, por lo tanto, es súper amplia, tiene límites, sí, los vamos a ver, pero esa cuestión de no ser monolítico es lo que permite, ¿sí?, poder realizar una interpretación o una relectura permanente y encontrarle la vigencia, ¿ok? Pero eso ya está dado en el corazón mismo, y eso es lo importante para mí, ¿ok? Que nunca fue un texto y nada más. Según la tradición judía, cuando Moisés recibe la Torá escrita y recibe la tradición oral que va a ir transmitiendo, ¿ok? Y nosotros somos parte de esa transmisión, ¿ok? Otro punto más, y tú me haces señas porque yo no miro el reloj cuando hablo, y es importante que lo último que yo digo del judaísmo y que en general no decimos en hebreo es la palabra religión. O sea, la palabra religión en hebreo se dice dat. Dat es ley o norma, ¿ok? Y la primera vez que aparece justamente aparece en el texto de Esther, ¿sí? Del libro de Esther, que se habla de las leyes, dat, ¿ok? La religión en ese sentido, yo diría si el judaísmo es más un sistema normativo, ¿ok? Un sistema de normas que un sistema religioso. También por eso no tenemos teología, y a lo mejor vamos a poder hablar de eso un poquitito después, pero el judaísmo nunca ha hecho teología en el sentido estricto del término, ¿ok? Y cuando hubo intentos de hacer teología siempre fue en diálogo con otros credos. Por eso hay quienes dicen que Maimónides fue el primero, ¿no? Entonces, Maimónides lo hace justamente a partir de su diálogo en España, ¿sí?, con las religiones circundantes. No es, y tampoco fue muy aceptado, cuando Maimónides intenta escribir un credo, digamos, los 13 principios de fe que hoy son aceptados y todo el mundo los canta, etcétera, etcétera, en su momento nadie le prestó atención, porque el judaísmo vive más la cosa cotidiana, si podemos decirlo así, que las pautas de un credo. Ahora, este sistema normativo, y esto es lo importante, tiene un sentido. El sentido es poder traer de alguna manera la santidad al mundo. O sea, volvemos al concepto de que la santidad no está allí arriba, sino que es aquí. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la corrección del mundo. O sea, los hombres y las mujeres tenemos una función en este mundo que tiene que ver con, a partir de esa normatividad, hacer un mundo mejor, o lo que se llama en hebreo tikkun olam, corregir al mundo. Y esto tiene que ver con la justicia, y tiene que ver con la justicia social. Por lo tanto, el tema de la mujer se inserta ahí. O sea, en el siglo XXI, el tema de la mujer es un tema de justicia social, no es un tema de moda,
¿ok? O sea, aparte está de moda, pero y ahora entras a las redes y todos hacen de golpe feminismo y todo se habla de la mujer, muchas veces con una mirada que de feminismo no tiene nada, ¿sí? Que eso también hay que decirlo. Que se hable de las mujeres o que las mujeres hablen todavía no quiere decir que salimos de la cocina, ¿sí? Muchas veces sigue siendo una conversación cerrada entre mujeres, o sea que todavía no estamos en el paso que quisiéramos estar, que es la integración de la mujer al mundo y no la conversación interna entre las mujeres, ¿ok? Entonces eso, y por último, creo que también es importante entender que en el judaísmo la relación con Dios es una relación directa, o sea, no hay intermediarios, o sea, el individuo tiene su relación directa con Dios, no hay un intermediario que, digamos, ni que reza por él, ni que pide por él, ¿ok? Y en ese sentido hay como una especie de, yo diría, de relación íntima. O sea, el hombre puede reclamarle a Dios, el hombre puede enojarse con Dios, el hombre puede, o sea, conversar de manera directa. En ese aspecto, la experiencia espiritual de la mujer no fue registrada a lo largo de los siglos porque obviamente, como ya sabemos, no fue registrada en ningún ámbito, no solo en el ámbito del judaísmo, como bien marcaba Amina. La diferencia fundamental, de la cual enseguida podemos hablar, tiene que ver con que hoy esa experiencia espiritual empieza a tenerse en cuenta. Tampoco idealicemos, no es que ahora de golpe todo el mundo acepta y permite que la experiencia o que las, yo qué sé, que las plegarias escritas por mujeres entren al canon, no exageremos, pero hay mujeres haciendo esa tarea. O sea, hay mujeres escribiendo, hay mujeres investigando, hay mujeres creando y tratando de aumentar su voz a esa cebolla que yo decía antes, ¿ok? Entonces creo que como una primera aproximación para entender sobre la base que vamos a hablar, no sé cómo estoy de tiempo, tú me dices. Sí, ya. ¿Estamos bien? Ok. Entonces creo que con esto podemos a partir de aquí construir entonces cómo es que en el siglo XX y en el siglo XXI se incluye o tratamos de incluir a la mujer en esto. ¿Ok? Exacto. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ethel. Pues sí, creo que no, está bien. Pues yo creo que las dos han dado una clave fundamental, digamos, como punto de partida, de decir, creo que efectivamente es desde la participación de las mujeres, ¿no? De tomar la voz, de reflexionar, de entrar a los temas. Y una palabra que quisiera yo retomar de lo que decías, Ethel, la sabiduría, ¿no? Creo que hemos tenido precisamente y necesitamos esta sabiduría para reinterpretar, para leer y para decir cómo vamos entrando, ¿no? Entonces ahora quisiera que platicaran un poquito, o sea, desde dónde ha sido posible hacer una deconstrucción para cambiar el papel de la mujer, Amina, ¿de dónde ha sido posible? Además, desde las voces, obviamente ya lo hemos dicho, la voz de las mujeres, ¿cuál ha sido ese camino? ¿Cómo han ido trabajando? Perfecto. Voy a compartir pantalla, Karen. Sí, perfecto. ¿Ok? Sí. Muy bien. A ver si tienes la... sí. Excelente. Entonces, mira, nosotros tenemos estos versos. Yo quisiera antes de empezar decir que Ethel es como si estuviera hablando del Islam con la única variante de lo que dijo sobre la Torá, que es un poco diferente como percibimos en el Islam la revelación coránica, porque quiero decir esto de una vez, porque creo que es importante y como la mayoría, esto es una cátedra teológica del cristianismo, creo que es importante entender que lo que es Jesús, el Maestro Jesús, alayhi salam, que la paz sea con él, en el cristianismo, que es milagroso su cuerpo y su ser, porque nace de una madre virgen, entonces es Jesús
la revelación del cristianismo, y asimismo nace el Sagrado Corán de un hombre que no tenía conocimientos lingüísticos suficientes en ese momento como para hacer él este texto revelado que es incomparable a cualquier otro texto y que tiene, como todos los textos revelados, una vida propia, ¿no? Entonces, esa fue la única diferencia, el abordaje, porque podemos decir todo, o sea, lo que Ethel dijo, yo lo puedo decir exactamente igual, aplicado al Islam, y ahí es que vemos la distorsión que el patriarcado ha traído sin necesariamente darse cuenta. Se me explicó de cómo viciaron las interpretaciones, la cuestión de ser solamente exclusivamente para hombres. Este trabajo lo deja completamente sin defensa. ¿Se me explico? Porque esto es para toda la humanidad, la revelación. No es solamente para los hombres. ¿Se me explicó? Entonces, el hecho de que las mujeres y los demás géneros estén ausentes de esta discusión presenta inmediatamente una carencia. ¿Se me explicó? Y es la carencia de inclusión. Entonces, el Corán, cualquiera que lo lee, va a entender claramente que es todo inclusivo. ¿Sí me explico? Es decir, el Corán incluye en su seno a los que no creen ni en la luz eléctrica. ¿Qué te puedo decir? Para ellos también hay un lugar en el Corán. ¿Cómo va a ser que ahora no hay un lugar para la experiencia y el abordaje de la mujer? Entonces, esto, me pasa lo mismo que a Ethel, en el sentido de que como el Islam es tan mal interpretado por los medios de comunicación, por toda esta cuestión del petróleo, de Washington, de Arabia Saudita y sus wahhabis, los llamados terroristas musulmanes o islámicos. Entonces, el Islam en este momento, como lo fue el judaísmo o el grupo del judaísmo, los judíos en los 40, gracias a Hitler, así ahora el Islam se está discutiendo, ¿sí me explicó? Y se sospecha del Islam. No se parte de la premisa de que es algo santo y bueno, ¿sí me explicó? Sino se parte de la premisa de que algún problema con la violencia tiene el Islam. Entonces, eso es otro programa. Ese es otro webinar para ver qué pasa con la violencia en el Islam. Pero hoy nos vamos a circunscribir a la violencia contra la mujer, por ejemplo. Eso es parte de este tema, ¿no? Entonces, tengo que aclarar que el Corán es un libro de sabiduría que, como el Popol Vuh, como la Biblia y como los evangelios de Jesús, vienen no de una mente o dos mentes discutiendo y reflexionando y llegando a construir un nuevo conocimiento, sino viene directamente de la fuente del ser. Entonces, el Corán, todo lo que Ethel dijo es aplicable, no lo quiero repetir. Es decir, es un libro vivo, es un libro con el que se relaciona el musulmán constantemente y por lo tanto no puede ser sujeto a ninguna interpretación estática. ¿Se me explicó? Ninguna interpretación rígida y que no se mueva con el tiempo, ¿no? De hecho, la diversidad de opiniones entre las personas que discuten estos temas en el Islam siempre se ha considerado algo que enriquece al Islam, no algo que lo empobrece. ¿Se me explicó? Tener solamente a hombres hablando de qué es lo que quiere decir la divinidad en este verso, me parece ya de entrada algo que delata la situación.
¿Se me explico? Que delata que hay algo que no fluye en concordancia con la revelación. En donde que la revelación incluye a todos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, o ustedes que han llegado a creer sean firmes en establecer la justicia, dando testimonio de la verdad por Dios, aunque sea en contra de ustedes o de sus padres o sus parientes. Aquí estamos estableciendo la ética del Islam. ¿Sí me explico? La ética coránica. Los creyentes y las creyentes están próximos unos de otros. Todos, así lo dice el Corán, Karen, los creyentes y las creyentes. O sea, es el único texto sagrado que hace la salvedad entre hombres y mujeres e incluye a las mujeres en su género. ¿Sí me explico? Entonces, eso parece que no bastó. Dice, los creyentes y las creyentes, estos son los muslim y los muslima, ¿sí? Que son hombres y mujeres musulmanes, están próximos unos de otros. Todos ellos ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral. Son constantes en la oración y pagan el impuesto de purificación. Y obedecen a Dios y a su enviado. Sobre esos derramará Dios. Su misericordia en verdad es todopoderoso y sabio. Y entre sus portentos está el haber creado para ustedes parejas de su propia categoría, de su propia confección, que han sido convertidos en seres humanos, porque partimos de la premisa de que somos espíritu que se ha encarnado en un cuerpo biológico y ha tomado, por ende, la tarea de volverse ser humano. No es que por nacer ya somos ser humano, ¿se me explicó? Sino que nosotros en nuestro camino por el tiempo y el espacio en la tierra, esa es nuestra tarea, volvernos verdaderos seres humanos, es decir, volvernos como Moisés, como Abraham, como Mohammed, como Jesús, como María, porque esos son los ejemplos del linaje profético, de la herencia profética, porque nosotros vemos a Mohammed como la culminación de ese linaje profético, que ha venido a poner el sello final a la familia de Abraham y a todos los anteriores y los posteriores profetas. Entonces, hemos creado para vosotros parejas y se diseminan por todas partes para que se inclinen hacia ellas y a los dos. Es decir, los dos géneros se tienen que inclinar ante las parejas y haber engendrado amor y ternura entre ustedes. Ciertamente en esto hay verdad, mensajes para una gente que reflexiona. Es decir, aquí es mutuo. ¿Se me explico? Las parejas mutuamente se deben, 1, 2, 3, 4, no solamente las mujeres a los hombres. ¿Se me explico cómo se parte de la premisa? La noción de que los creyentes y las creyentes proveen amistad y protección mutua, que de manera equitativa hombres y mujeres luchan por vivir en un estado de tranquilidad con sus parejas, y que estas son la encarnación del amor y la misericordia divinas, eso es lo que refleja la visión coránica. Entonces, ¿cuánto se aleja de la visión coránica la visión patriarcal? Esa es la pregunta. ¿Se me explicó? ¿El patriarcado está en consonancia con la revelación? No. Creo que Los versos coránicos apoyan las críticas feministas a las relaciones de género. Esa relación de poder, de que el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer. Esto es clarísimo en el Islam, ¿no? O sea, ella me tiene que obedecer a mí, dicen muchos hombres islámicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Corán lo dice. Entonces, muchas feministas islámicas abordan la palabra divina como un encuentro activo. Es más o menos lo que estaba diciendo de la Torah Etel. Es decir, que la revelación nos habla de las realidades humanas, no de un texto trascendente, intocable y abstracto.
Y los receptáculos de la revelación, es decir, los que reciben el Corán, se esfuerzan por alcanzar mayor grado de comprensión de esa escritura. Es decir, el Islam parte de la premisa de que los muslims y las muslimas van a esforzarse en tener relaciones de pareja buenas y al mismo tiempo que se esfuerzan por comprender lo que ha sido revelado por Dios en una mayor y mayor profundidad. Entonces, dentro de esta visión, el tafsir o la exégesis coránica se teje con concepciones de justicia e igualdad que esculpen la manera de vivir de los textos emergentes del Islam. Y aquí la tradición y el conocimiento de la tradición sagrada están en permanente creación. ¿Sí me explico? No es algo acabado. Eso es muy importante señalarlo, que ninguna escritura sagrada se debe de considerar algo terminado. O sea, la escritura está terminada, pero la discusión de los seres humanos en relación a esa guía no termina porque viene la aplicación de la revelación a las eras. Por lo tanto, nunca se va a acabar de discutir cómo aplica la instrucción coránica a lo que está pasándole al ser humano. Y esta continua interacción entre lo que es ya tradición y lo nuevo que hay que integrar es lo que mantiene viva una tradición sagrada. Si se corta ese movimiento, esa energía, no hay nada que hacer porque se vuelve letra muerta todo. Creo que aquí voy a acabar para darle chance a Ethel, ¿ok? De acuerdo, muchísimas gracias, amigo. Sí. Bueno. Perdón, sí. mira, nada más. Perdón, sí. voy a... Exacto, ya. eso, dejar de compartir. Vale. Perfecto, adelante, Ethel. Sí. Bueno, está difícil en tan poco tiempo, pero vamos a intentarlo. Voy a tratar de responder, Karen, a la pregunta que tú hiciste y después vemos si podemos enganchar un poco más con alguna de las cosas que dijo Amina. Pero tú preguntabas a partir de dónde o desde qué lugar. Y creo que una de las cosas, ya un poco las insinué antes cuando hablé del tema de la interpretación permanente del texto, que es una interpretación digamos que tiene dos variables, una que es totalmente alágica, o sea, normativa, que es la interpretación de la norma, y por otro lado, una interpretación que es más, digamos, de carácter más amplio, podríamos decir, pedagógica, filosófica, etcétera. Pero el tema de la deconstrucción creo que es importante, porque en definitiva la deconstrucción, digo yo, es casi un invento del judaísmo. Y no porque Derrida era judío, sino es judío, sino porque ¿qué es la exégesis sino deconstrucción? O sea, el judaísmo ya habla en el Talmud del concepto de Shivim Panim la Torah. O sea, la Torah tiene 70 rostros, ¿sí? O 70 voces, o 70 posibilidades de interpretación. O sea, esta cosa de lo no monolítico, de la lectura, incluso si tomamos ahora, por ejemplo, el ejemplo que traía Amina de hombres y mujeres, van a decir los sabios en el Talmud, por ejemplo, que cuando la Torá dice hombres y mujeres, lo trae a propósito porque quiere decir que hay quienes están interpretando que la mujer no está incluida, sino porque hay necesidad de ponerla, ¿sí? O sea, es un permanente diálogo con el texto a través de los siglos. Y en ese sentido, creo que la base está dada, la base de poder resignificar está dada ya en el mismo espíritu, podríamos decir así, de lo judío. El concepto, que también es un concepto talmúdico, de estas y estas son palabras del Dios viviente. O sea, estoy buscando la palabra en español, premisas opuestas,
o escuelas o líneas de pensamiento opuestos, va a venir el Talmud y va a decir, estas y estas son palabras del Dios viviente. O sea, ambas dos son partes de ese mismo todo, ¿sí? No es una única voz. O sea, si nosotros partimos otra vez de la idea de que la revelación, ¿sí?, es dada en el Sinaí, y es escuchada por todos aquellos que están allí. Dice la tradición que todas las almas escucharon eso, pero como cuando uno escucha un concierto, cada uno escucha diferente, ¿sí? Y al escuchar diferente, la sensibilidad es otra, y lee o escucha otras cosas, pero necesitamos de todas las voces para poder hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, el primer paso, creo yo, que permite poder hoy hacer las cosas, es el ingreso de la mujer al estudio. O sea, el estudio judaico tradicional de alto nivel no era accesible para la mujer hasta el siglo pasado. ¿Okay? Como muchos otros estudios no eran accesibles para la mujer. ¿Okay? Pero en el momento que la mujer hace, yo qué sé, alrededor de 50 años, se incluye en el estudio tradicional de los textos, todo comienza a cambiar. Es a partir de ese momento, desde esa plataforma, cuando la mujer puede ser parte del estudio, que comienza, por lo tanto, a ser parte del diálogo. Y esto se va a dar en 2 o 3 áreas, las nombro muy brevemente por el tiempo poco que tenemos, que también son comunes con otras tradiciones religiosas. Por ejemplo, la búsqueda de las figuras femeninas en los textos sagrados. Fue como un primer paso que todos hicieron, ¿ok? Vamos a abrir la Biblia y buscar dónde están las figuras femeninas. Ponerles voz a esas figuras femeninas silenciadas también tuvo que ver con ese primer momento. Pero creo que un segundo momento y más importante es la búsqueda de soluciones normativas a problemas femeninos, o si tú quieres, el reflotar de ciertos aspectos que estaban en la normatividad, pero que quedaron tapados a lo largo de la historia, porque quienes transmiten o quienes transmitían y quienes hacían jurisprudencia eran hombres, para bien y para mal. Yo no lo digo como una crítica, lo digo como un dato de la realidad, ¿ok? El dato de la realidad era que los hombres eran los dueños, ¿sí?, del conocimiento y por lo tanto también del liderazgo espiritual y jurídico. En el momento que la mujer entra a ese área, las cosas empiezan a cambiar. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el área del divorcio, o sea, todo lo que tiene que ver con los causales de divorcio en el judaísmo, que cuando las mujeres entran comienza a haber una ampliación, no porque cambia la norma otra vez, sino porque se trae la norma y se dice, señores, lean de nuevo, ¿ok? Otra vez, para poner un ejemplo, se reflota hoy en día la norma, está escrita en el Talmud y después refrendada también por Maimónides, acerca de que la mujer que pide el divorcio porque no tolera a su marido, hay que darle el divorcio, que es un causal bastante amplio, ¿no? No tolerar. Ahora, ¿por qué? Dice Maimónides, porque la mujer no es una esclava para vivir con un hombre a la cual ella no quiere o no tolera. O sea, esto estaba, no es que vienen las mujeres en el siglo XXI y lo inventan, sino que lo traen a la superficie porque queda como tapado. Y entonces, esa es una segunda área. Y un tercer área que puedo marcar, si todavía tengo un minuto, es el área de la inclusión de la mujer en lo que tiene que ver con ciertas funciones públicas, podríamos decir, dentro del ámbito judaico. Por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando ahora, juristas, estudiosas de la ley, abogadas rabínicas, asesoras y también rabinas, ¿sí? O sea, hay también hoy nombramientos de rabinas dentro de la ortodoxia judía, y esto no es tema para hoy, pero es importante entender que cuando yo hablo a partir de una mirada de
de respeto a la normatividad en el sentido más estricto, podríamos decir, porque si hablamos a partir de otras corrientes del judaísmo, obviamente es más fácil. O sea, si nosotros hablamos a partir de la reforma, digamos, es más fácil la inclusión de la mujer porque hay menos limitaciones normativas. ¿Okay? Hay limitaciones de otro tipo, porque tampoco nos engañemos que no todas las limitaciones tienen que ver con la normatividad religiosa, muchas veces tienen que ver con lo que pasa simplemente entre las personas o con lo sociológico. O sea, cuál es el lugar y cómo se dan las cosas más allá de lo que los textos explican, ¿ok? No sé si con eso más o menos, Karen, ¿estamos? Sí. Pues bueno, Allá. vamos a esta última ronda para después poder abrir, porque así tenemos ya algunas preguntas. En esta última ronda yo quisiera, a ver, bueno, la idea es un poquito entrar a cuáles consideran ustedes que han sido los principales aportes, ¿no? Yo creo que enfrentamos ahorita desde lo que decías, Amina, creo que sí, y te lo diría incluso como en algunas de las preguntas que ya me han hecho llegar, está esto que ya comentabas de, hay una idea, una estigmatización, ¿no? Sobre el Islam y desde ahí se lee, o lo que decías tú ahorita también, Ethel, o sea, son cuestiones sociológicas, son cuestiones desde la práctica, o sea, que no son el fundamento, ¿no? De la propia religión, de la propia norma, de la propia ley, de la estructura religiosa, sino más bien son, como dicen ustedes, prácticas o pues sí, que en este sentido, digamos, como dañan, por así decirlo, lo digo entre comillas, pues el origen, la imagen de la propia religión. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que han sido dentro, bueno, cada quien dentro del Islam, dentro del judaísmo, los principales aportes, digamos, como a partir de este proceso que se ha venido haciendo de deconstrucción, para cambiar el papel de la mujer dentro de sus tradiciones? Yo me remito siempre a la importancia de la exégesis, porque muchas mujeres en los países islámicos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a otras visiones del mundo, no tienen con quién contrastar lo que les pasa a ellas. Por eso muchas personas cuando van a la Kaaba, a Meca, a la ciudad de Meca, donde se encuentra, como todas sabemos, la Kaaba, que es el eje del espacio islámico, se quedan de a cuatro cuando ven, se quedan increíblemente sorprendidas cuando ven a todos los musulmanes de tantos otros países vestidos así, muy diferente a ellos. ¿Sí me explicó? Entonces dicen, espérame, esto es universal. El Islam es universal. Como todas las tradiciones sagradas son universales porque son para toda la humanidad, no son para un grupo. Entonces, lo primero, yo estoy de acuerdo también con lo que dijo Ethel de cómo cómo ha evolucionado la presencia o el espacio de la mujer dentro del espacio islámico, ¿no? Es decir, es a partir de la educación de la universidad. Nosotros tenemos una gran feminista islámica, si se quiere llamar así. Ese término, el término feminista, porque por ahí vi a alguien que también lo estaba preguntando, que si había feministas dentro del Islam y dentro del judaísmo. Y viene al caso de lo que voy a decir en este momento. Hay discusión de si el término feminista es aplicable o no al Islam. ¿Por qué? Porque, como decía al principio de mi alocución, todo lo que el Corán trae ya es feminista. En otras palabras, en el siglo VII, en Arabia, se podían divorciar las mujeres si querían de los hombres. Eso en Europa ocurrió en el siglo XIX. Luego, votación, es lo que me refería antes. Las mujeres, todas, eran parte de la comunidad del profeta y entre hombres y mujeres y todos los demás géneros se ponían de acuerdo respecto a qué iban a hacer y cómo iban a hacerlo como comunidad. El profeta, por supuesto, está a cargo de guiar desde un punto de vista espiritual y trascendente, pero también a nivel de todas las capas de la cebolla, no solamente a nivel trascendente, porque
la cebolla es, Ethel, la cebolla es indivisible. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, no puedes tener no puedes tener el núcleo de la cebolla sin las capas de la cebolla. Por lo tanto, toda tradición sagrada incluye todos los aspectos del ser humano, porque todos los aspectos del ser humano, y esa es otra discusión para otro programa, que nosotros partimos de la premisa de que no hay tal cosa como lo sagrado y lo profano. ¿Sí me explicó? Es decir, desde el punto de vista coránico, todo es sagrado. ¿Qué lo podría hacer profano? La actitud de quien lo aborda. Pero en realidad no hay esa división. ¿Se me explicó en el Islam? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde Fátima Mernissi, que es marroquí, en el siglo pasado, ¿se me explicó? Es decir, en los 1960, 70, ella empieza a hacer una investigación increíble, en realidad, buscando las fuentes que cercioraran de que esto sí fue dicho, de que esto no fue dicho, de que... ¿Se me explicó? Miren, si yo tengo que hacerle un monumento a alguien, yo le haría un monumento a las académicas islámicas por todo el trabajo que hacen de deconstrucción. ¿Se me explicó? Toman, y eso fue lo que hay que honrarla en este programa, lo que hizo Fátima Mernissi. Fue decir, a ver, esto es lo que dice el patriarcado, pues vamos a investigarlo. Entonces, tenemos ¿se acuerdan del libro Los secretos del harén? Es de Fátima Mernissi. Fátima Mernissi hizo historia para las mujeres en el Islam. Y a partir de Fátima Mernissi, que es algo contemporáneo, ¿sí me explicó? No estoy metiéndome en siglos anteriores, sino en lo que es nuestra época. Entonces, esto ha servido de ejemplo y de inspiración para muchísimas mujeres islámicas, que es el ejército del que te hablaba antes, Karen, en el sentido de que hoy día, al igual que en el judaísmo, pues tenemos sheijas, tenemos scholars, tenemos académicas, tenemos todo lo que se necesita para que la mujer tenga el empoderamiento y los recursos necesarios para poder ser útil a la comunidad en su interpretación de la revelación. De acuerdo, muchas gracias. Ethel, perdón, habíamos silenciado eso. Perfecto. Adelante. Espero que se escuche bien y sin ruidos. Escucha bien, sí. Bien, voy a tratar otra vez brevemente de responder a lo que preguntabas acerca de cuál es el aporte, ¿sí? Un área, lo mencioné antes, es todo lo que tiene que ver con el terreno práctico. O sea, la inclusión de la mujer en el estudio, que lleva a la posibilidad de comenzar a realizar ciertas funciones que van desde lo educativo hasta lo jurídico, que son las áreas donde los cambios realmente hay que hacerlos. O sea, hay un área que es fundamental, que es el área de la educación, obviamente, de la educación en el sentido amplio, no me refiero a la educación de los alumnos, sino de la educación de la comunidad, digamos, y el desarrollo de ciertas áreas de investigación y de práctica, sobre todo en lo que sería la función paralela a la que hace el rabino, digamos, que tiene que ver con la enseñanza de la ley por un lado y por el otro con el dictamen de la ley. La inclusión de la mujer en esto es un elemento práctico fundamental. El segundo área creo que tiene que ver con poder traer a la luz o poner en la linterna, el foco sobre aspectos que tienen que ver con temas como la violencia de género,
los temas de abuso, los temas de maltrato, que también al ser temas poco hablados en términos generales y al ser temas que la tradición, si bien los trataba, estaban apagados o estaban como comunicados por hombres, digamos, en el momento que la mujer se incluye, esto tiene otra perspectiva. No solo dentro del judaísmo, es un fenómeno general de nuestro siglo, pero también hoy podemos hablar desde la visión más tradicional, el tema de que existan instituciones y, digamos, y organizaciones que se encarguen de estos temas en el ámbito de la mujer religiosa, creo que es un aporte importante a la sociedad en general. Lo segundo tiene que ver con lo que decíamos recién, que es poder revisar toda la tradición judaica, midrashica y halágica, o sea, normativa e interpretativa, a través de este nuevo prisma de la mirada femenina. O sea, es sumar una mirada, es sumar una capa a la cebolla, es agregar un nuevo piso, digamos, al edificio, ¿sí? No es sacar, sino que es agregar. Y esto creo que es muy importante. Hay una pensadora, escritora, algunos dicen teóloga, judía, Tamar Ross, no sé si la habéis leído, algunas cosas de ella están en inglés, que habla de la ampliación del palacio de la Torá, ¿sí? O sea, toma esta metáfora del palacio de la Torá, que la trae ya el Rav Kook, y lo que viene a hacer la mujer con su inclusión es ampliar el palacio de la Torá, pero no para la mujer, para todos. Y creo que esto es lo importante de entender, que el aporte de la mujer no amplía la experiencia de la mujer, sino que amplía la experiencia judaica para todos los judíos. Y esto es, a mi gusto, el asunto más importante, ¿sí? Y el último área que tiene que ver con esta búsqueda que aparece poco, pero que aparece, de las características o las imágenes femeninas de Dios, ¿sí? Dios, como sabemos, no tiene género, sin embargo, el discurso acerca de Dios siempre ha sido masculino. Entonces, el tema de que hoy comience a haber una búsqueda de esas imágenes, de esas metáforas, de ese lenguaje que lo hay, pero que también quedó, ¿sí?, como tapado, también es un aporte que yo considero que es importante, no solo por una cuestión de discurso, no porque ahora está muy de moda esto del discurso inclusivo, sino porque reflota algunos aspectos de la divinidad. O sea, Dios, el Todopoderoso, Dios de los ejércitos, esas clases de visiones, también hoy, cuando buscamos estas facetas más femeninas, dan lugar a traer de nuevo el Dios de la misericordia, ¿sí? a traer una, suena medio raro, pero una especie de feminización, podríamos decir, de estas características, ¿sí? El término misericordia, creo que en el Islam es igual, deriva de la palabra regem. Regem es útero, ¿sí? Y misericordia es rajamim. Entonces, el útero es la raíz de la misericordia, ¿ok? O sea, hay una imagen femenina ahí escondida, ya en el nombre de la divinidad, que la usamos poco y que de golpe vuelve a aparecer o toma un cariz diferente. Y yo creo que si todos podemos sumarnos en esto, todos salimos ganando. ¿Okay? Y esto es importante, el tema de la inclusión de la mujer, lo llamemos feminismo, no lo llamemos, no es un tema de mujeres. Lo dije al principio y lo digo de nuevo, si es un tema de mujeres sigue siendo una conversación en la cocina. Es un tema de hombres y de mujeres, no hay que hacerlo solas. ¿Ok?
Hay que hacerlos juntos. La búsqueda de esa justicia social y de inclusión tiene que ver con la dignidad de la mujer, pero tiene también que ver con la dignidad del hombre. ¿Sí? Nos hace dignos a todos como seres humanos. Y entonces creo que ese es el gran aporte y ese es también el gran desafío al mismo tiempo. Y lo dejamos ahí y para que el público pueda preguntar, ¿no? Perfecto, sí, porque nos quedan pocos minutos y tenemos algunas preguntas. Yo nada más quisiera retomar, me parece que aquí han salido cosas muy importantes, porque bueno, es precisamente esto, decir que estas luchas son luchas compartidas y luchas que benefician no solamente a las mujeres, algo que también destacaba en el tema de la dignidad, la justicia, ¿no? O sea, cómo son temas como pues sociales o humanos fundamentales, ¿no? Que están detrás de este trabajo feminista, ¿no? De este trabajo de las mujeres dentro de las creencias, dentro de las religiones, ¿no? Viene aquí una pregunta, voy a empezar entonces con las preguntas. Bueno, esta dice Amina, muchas gracias. Dice, ¿cómo se da ese debate que continúa pensando la revelación inicial? Dice, en el catolicismo entiendo aquel debate lo da la interpretación dogmática del Papa a través de las encíclicas, ¿no? Dice, en el judaísmo hay responsas rabínicas y sabios que van leyendo al mismo tiempo que cada judío lee año a año textos para dar nuevas interpretaciones. Entonces, repite, ¿cómo es esto en el Islam? Abrazos desde Chile. Mucho gusto. Desde Chile, saludos. Afortunadamente, esa es una de las grandes fortunas de nuestra tradición sagrada, es que no hay un Vaticano, no hay un eje central que se pueda autoconstituir como la autoridad del Islam. Hay muchos que pretenden constituirse como la autoridad, por ejemplo, el reino ahora mismo de Arabia Saudita, porque ellos son los custodios de los sites, de los lugares sagrados del Islam. Entonces, por eso, y porque ahí se dio todo, ellos pretenden ser la norma. ¿Sí me explico? Pero el wahabismo, que es lo que se expone desde Arabia Saudita, es precisamente una de los grandes movimientos retrógrados que impiden la expansión del conocimiento en el Islam. Entonces, mi respuesta es que nosotros no tenemos un equivalente, que cada comunidad tiene que tejer. Entonces, por eso, gracias por esa pregunta, porque me lleva a lo que yo quería decir tan pronto escuché lo que dijo Etel, que es que la exégesis del texto coránico, porque, o sea, ustedes, repito, la Torá no tiene en el judaísmo el peso que tiene el Corán en el Islam. Como Jesús no tiene parangón en el cristianismo. ¿Se me explicó? Es decir, la palabra de Jesús es la verdad revelada y Él es verdad revelada. Y así mismo se trata el Corán. Por eso es tan importante para nosotros la exégesis. Porque en el Corán se cifra, así como en los hadices. Son dos cuerpos de conocimiento, ¿no? El Corán que es revelado y que llega al corazón del profeta y el profeta lo pronuncia y los otros lo escriben cuando esos versos se presentaban. Son 6.666 versos que se dan a lo largo de 53 años que vive el profeta. Es decir, a los 40, son 23 años que la revelación se está dando, que está viva y él la está recibiendo. Entonces, esa revelación y los comentarios que hizo el profeta son la base de la enseñanza de todo islámico que se quiere unir al camino de unión con Dios. ¿Ok? Entonces, cada comunidad en el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer en relación al Corán y no puede depender de que unas autoridades superiores se lo dicten. ¿Por qué? Porque cada persona es responsable ante Dios de su alma. Nadie puede tomar esa tarea en mi lugar. Yo soy la que voy a tenerle que responder a Dios
¿Qué hice con mi vida humana? Entonces, no, eso es uno de los graves problemas en el Islam, que las mujeres no tienen acceso a educación, muchas, pero números muy elevados, y tampoco tienen acceso a la lectura. Por lo tanto, no saben leer árabe y por lo tanto dependen exclusivamente de lo que el imam de la comunidad les dice que dice el Corán. Entonces, por eso lo que decía Ethel es tan importante, porque la situación económica y social de los creyentes es fundamental para cómo los creyentes viven el Islam. Entonces, dentro de esta visión igualitaria, toda exégesis se tiene que ejercer con unos hilos que son el denominador común, como la justicia social y como la equidad social. ¿Sí me explico? Eso tiene que ser el tejido sobre el cual la interpretación del Sagrado Corán se va a dar. No es excluyendo esos elementos básicos. Entonces, a pesar de que esto sí tiene lugar en las élites del Islam, que es donde se da la misoginia, porque es en las élites donde todos estos patrones están más firmemente establecidos. Entonces, hay gente que piensa que las diferencias entre las perspectivas religiosas respecto al género y la dominación del varón se están llevando a cabo porque lo manda el Corán. Entonces, mucho del trabajo es desarticular y deconstruir el razonamiento que se emplea para, por ejemplo, definir, y ese es el ejemplo que quiero traer, estos versos del Corán. Miren ustedes. Ay, Dios mío. ¿Dónde se fue? A ver. Si quieres, vamos a dar aire a algunas preguntas en lo que me aparece el texto, porque sí me gustaría darles un ejemplo concreto y no hablar tan en general. De acuerdo. Esta pregunta para Ethel dice, ¿hay varones en la tradición que estén viendo esto de que el tema de la mujer no es de la mujer? Sí, los hay. O sea, por lo menos en Israel y en los Estados Unidos hay un movimiento importante también de rabinos que están haciendo este espacio. El tema que mencionaba antes de que existan hoy asesoras alágicas, rabinas o juristas dentro del ámbito de la ortodoxia tiene que ver justamente con esto, con que hay líderes religiosos, rabinos, hombres, que digamos que han abierto las puertas a esta posibilidad, porque hay que entender que en el judaísmo el nombramiento de rabinos tiene que ver con una especie de, digamos, de formación, que es que un rabino de mayor jerarquía puede tomar examen o nombrar a un rabino, ¿sí? Lo que sería la ordenación rabínica, que no es un término que nosotros utilicemos, pero para que se entienda. Por lo tanto, son hombres, ¿sí?, que han abierto esas puertas. Lamentablemente, en el mundo
hispanoparlante hay menos de eso, pero bueno, ya va a llegar también. Creo que una de las cosas importantes, a partir por lo menos de lo que yo trato de hacer, o incluso de la plataforma que mencionabas antes de Mujer y Judaísmo, es justamente poder traer esta voz también en habla hispana, porque en hebreo y en inglés tenemos bastante de esto, pero bueno, América Latina también tiene sus características sociológicas que son importantes y que no podemos dejar de lado. Pero sí, hay hombres también haciendo este camino. Perfecto. Muchas gracias, Ethel. Otra pregunta para Mina. Dice, en la tradición cristiana se ubica la época de Constantino como la del cambio de la pluralidad al de una sumisión a lo doctrinario. ¿Existe algún acontecimiento equivalente en el Islam al que se le pueda atribuir un cambio? Sí, sí existe. Muy pronto después que el profeta partió de este mundo, su nieto, Hussein, y toda la familia del profeta, por eso se les conoce como los 70, aunque probablemente eran más de 70 o un poco menos de 70, o sea, no importa el número, pero se les conoce como los 70 a todas las personas que fueron con el nieto del profeta Hussein a Karbala a lidiar con un nuevo tirano. Este tirano quería apoderarse de todo el mando, como sigue ocurriendo. Entonces, ahí se vio claro que había habido un parteaguas en el sentido de que la gente estaba ahora lidiando con todas las personas en el poder que no tomaban en serio la revelación y que no tenían ningún tipo de respeto o de veneración por el profeta. Entonces ahí fue un episodio que asimismo lo pueden ustedes investigar, Karbala, en el desierto de Irak, de lo que hoy día es Irak, en donde él es completamente seteado, ¿sí me explico? Lo acorralan y hay una cruenta muerte en donde todos ellos, toda la familia del profeta fue mutilada. No le dieron nunca agua a ninguno de los niños ni las mujeres que acompañaban a esos hombres, e incluso niños y mujeres también fueron muertos, como el niño de Hussein. Que la paz esté con todos ellos. Entonces sí, a partir de ese momento, a partir de Karbala, ya se supo que estábamos sin el profeta. ¿Sí me explico? Es decir, que ahora las leyes convencionales del mundo, la ley de la selva, era la que estaba teniendo el respaldo de los gobernantes y no la ley coránica, es decir, no la revelación. Quiero parar porque estoy considerando mucho el tiempo. Ok, sí, gracias. Sí, de hecho, bueno, como estaba pensado 1 hora y media, nos quedarían 5 minutos, pero bueno, vamos a tratar de entrar un poquito a algunas de las otras preguntas o comentarios. Tenemos también comentarios que quisiera yo leer. Claro. Es muy interesante entender que la Torá se interpreta cada día de acuerdo a los retos de todos los días. El Midrash es en sí una interpretación de la ley, lo cual da vida a la palabra escrita y se mueve en la inclusión y la justicia. Y digo, era un comentario, pero a lo mejor, Ethel, no sé si quisieras comentar algo. No, no leí el comentario, pero es correcto, o sea, la interpretación es permanente, es constante. Como dije antes, también en el ámbito normativo alágico, otra vez tratamos de dar respuestas al hoy a partir, ¿sí?, de las bases establecidas. Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la mujer. El ámbito de la ciencia es muy práctico para ver esto porque es el ámbito donde más novedades hay, ¿no es cierto? O sea, es obvio que la ley toránica no hablaba de, yo qué sé, de los trasplantes de corazón, ¿sí? Pero hoy hablamos y tenemos que dar respuestas. Entonces, hay una interpretación permanente
a partir del estudio, ¿sí? Tampoco caigamos en la trampa de que cada uno puede interpretar libremente como quiere. Hay una amplitud de criterios, pero hay también unos límites. Digamos, cuando uno juega el juego, tiene que saber cuáles son las reglas, ¿no es cierto? Como en el ajedrez. O sea, se puede si uno hace los movimientos correctos. Y esto también es importante, no salirse del tablero, por lo menos los que quieren estar dentro del tablero, ¿no? Uno también puede decidir que este tablero no es para mí, pero si uno quiere jugar, tiene que poder jugar dentro de las reglas del juego. Esa sería un poco la propuesta, ¿no? Bueno, pues miren, tenemos muchas preguntas. Voy a hacer una última, para que a lo mejor alguna palabra que quieran decir las dos. Dice, en el cristianismo, judaísmo e islam, dice, hay un gran problema. Son religiones monoteístas. Hay un pueblo elegido y además profetas en los cuales se concentra el poder. Todos estos elementos validan un poder patriarcal o a veces supremacista o nacionalista o sexista. Un ejemplo de esto, pues son, por ejemplo, algunos de los atentados o de los desastres que hemos vivido, ¿no? En diferentes momentos históricos donde se concentran, bueno, digamos, como estos elementos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo respondemos las mujeres de manera concreta y desde nuestras diferentes perspectivas a situaciones como esta? ¿Cuál? Otra vez. Estoy buscando la pregunta porque me es más fácil si la leo. Sí, ¿Puedo? no te preocupes, claro, sí, adelante. No, porque creo que se han hecho en la pregunta varios supuestos. Exacto. Que quisiera, por eso la estoy buscando. Sí. Perdonen, pero No te preocupes. siendo las 2:30 de la mañana tengo derecho a leer. No, porque creo que hay un supuesto así, o sea, es verdad que en las religiones, que son 3 religiones monoteístas, pero hay aquí un supuesto que tiene que ver con el poder, que a mí me hizo un poco de ruido. Ajá. Por eso quería... Te la copio aquí si quieres en el chat. Dale, para que sea más fácil, sí, ¿no? ahí está, así no perdemos tiempo. Exacto, sí. Ok. Sí, hay como un supuesto en la pregunta que tendríamos que ampliar un poco la conversación, que tiene que ver con el fundamentalismo y con el tema del poder. Yo no creo, si lo pienso desde la perspectiva judía, tiene que, a ver, en la trayectoria histórica del judaísmo, que ha vivido como minoría en los países de la dispersión, todo este tema de la concentración de poder y del fundamentalismo no ha tenido ninguna injerencia, ¿ok? Porque para poder hablar en esos términos hay que hablar desde un lugar de poder, y el judaísmo en ese sentido, no, históricamente hablando, no tenía ninguna injerencia. Yo tampoco creo que podamos hablar de fundamentalismo judío. O sea, sí hay algunas tendencias, como en todas las religiones, más radicales, ¿ok? Pero no creo que podamos hablar de fundamentalismo en ese sentido, ni de que podamos hablar de manifestaciones de violencia o de poder a partir, otra vez, de la mirada tradicional judía. Creo que si la persona que preguntó quiere hacer, digamos, alguna referencia específica, con gusto, pero en términos generales, yo creo que hay aquí unos supuestos de los cuales me cuidaría, y no necesariamente tienen que ver con lo monoteísta, que también es un tema. O sea, ¿por qué relacionar una cosa con la otra, ¿no? Que también se podría desarmar un poco ahí, ¿sí? De acuerdo. Gracias, Lamina. Sí, para mí la pregunta requeriría ser deconstruida, justamente, porque se parte de la premisa de que todas esas citas que la que pregunta hace son parte inherente de la tradición sagrada, y no es cierto.
No, la tradición sagrada no provee nada para que eso sea así. Justamente es el patriarcado el que hace toda esta, vamos a decir, divergencia, se va muy lejos del texto original para predicar un poder que no solamente tiene que ver con la equidad o la no equidad de género, sino también con administrar el poder. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace el patriarcado es que administra el poder, el patriarcado, y se mete entre medio de el alma y su creador. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no podemos decir que esto viene inherente. Ahora, ¿qué podemos, con la tradición sagrada, qué podemos hacer? Y también hay cada loco. O sea, que pensar que los que derribaron las Torres Gemelas eran musulmanes es lo que es loco. Porque obviamente ningún musulmán se va a montar en un avión para destruir gente o para destruir lo que sea. ¿Sí me explico? Porque no se lo permite la tradición sagrada que practica. Y si él se lo permite, se salió de la tradición sagrada. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres? Informarnos, educarnos en la tradición y poder ser portavoces de esta nueva humanidad que ahora busca en las tradiciones sagradas la equidad y busca la luz para aplicarla a este tiempo histórico. Entonces, hemos ganado mucho las mujeres musulmanas con todas nuestras hermanas académicas y todas nuestras hermanas que están en el campo todos los días avanzando estas agendas y clarificando, sobre todo en universidades, ¿no? Sin embargo, estamos muy lejos de llegar a una medida mínimamente satisfactoria en términos de la comprensión de la umma, del cuerpo de la comunidad islámica. Estamos muy lejos de conseguir ese consenso. Bueno, pues es una pena, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, creo que de verdad había muchos comentarios, muchas preguntas, yo creo que se quedan ahí y pues quedamos invitadas a continuar este diálogo en otro momento. Ojalá podamos volvernos a reunir porque creo que el tema da para mucho más. Estoy sumamente agradecida. Creo que quisiera terminar, de hecho, con uno de los comentarios donde dice, bueno, como escuchar estos procesos, estas experiencias, digamos, de que están haciendo las mujeres, hombres también, pero bueno, que se están haciendo dentro de estos esquemas patriarcales, excluyentes, ya es un logro. Si no es la victoria, es un logro, es una posibilidad, diría, creo que también retomando parte de lo que ustedes ya han comentado, cómo la voz, el trabajo y la lucha, pues en este caso las mujeres, aunque sabemos que no exclusivamente, pero este cuestionarnos, ¿no? Saber que podemos cuestionarnos y que podemos cuestionar cómo han sido estas capas, ¿verdad? De la cebolla, cómo han ido a veces cubriendo de tal forma el corazón que no dejan ver dónde está ese corazón de la cebolla. Pues decir, realmente lo que queremos es cómo desde esta voz y desde este trabajo, creo que lo que buscamos es una justicia social otra, una humanidad otra, una realidad otra, donde creo que lo que me parece que es muy importante es buscamos y luchamos por una inclusión, como ya bien lo dijeron, no de la mujer, sino por una inclusión de la dignidad de las personas, de los derechos, de que la religión, lo decía Samin al principio, sea liberadora, ¿no? De que realmente nos ofrezca y la vivamos y la transmitamos y en comunidad también como lo que queremos realmente que sea y lo que nos permita también estos diálogos de encuentro de diferentes tradiciones, de diferentes culturas, de diferentes experiencias, pues verdaderamente les agradezco. No sé si quieran nada más para cerrar, compartir alguna frase, alguna palabra de cierre. Mira, yo, Karen, estoy viendo un montón de preguntas de gente muy interesante, así es que lo que voy a hacer, si me permites, es que voy a poner
mi lugar en Facebook, ya que están Perfecto. transmitiendo en Facebook, Claro. para que me puedan contactar por Messenger las personas que no pudieron recibir su respuesta. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Muchísimas gracias. De hecho, te lo agradezco muchísimo. Claro que Perfecto. Voy sí. a poner aquí, de hecho, mi email, porque se Perfecto. quedaron muchas cosas en el Muchas. tintero. Sí, 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 sí. Muchas No, yo gracias. estoy muy agradecida y creo que mientras más nosotros hablemos de estos temas con gente como Ethel, que son especialistas y se dedican específicamente a desbrozar y a ver aspecto por aspecto de cómo estamos las mujeres en las tradiciones sagradas y ella específicamente en el judaísmo, que es nuestro abuelo, el judaísmo. Otro punto que a mí me gustaría decir brevemente antes de acabar es que nosotros, vaya, el Islam no se puede medir de acuerdo a las universidades del Ivy League. ¿Sí me explicó? Harvard, Yale y Cambridge no son los traductores del Islam. Entonces, este léxico que usó la persona en la pregunta viene de estas universidades. Son las universidades los que dijeron, estas son religiones. Son las universidades que se crearon a partir de Gran Bretaña, que sabrás que cuando quería dominar a las colonias, creó las universidades para darle la cátedra a los funcionarios burócratas del Imperio Británico, y ahí es que se crea la universidad. Entonces, me gustaría alertar, antes de cerrar mi micrófono, que nosotros también tendríamos que revisar qué hace Occidente, qué hace de los últimos 500 años para acá, qué es lo que hace el mundo occidental, que es el dominante, con esas tradiciones sagradas. Yo estoy segura que Ethel y yo podríamos estar aquí horas desarmando todos los conceptos que se le han sobrepuesto al Islam y se le han sobrepuesto a la tradición hebrea, que no tienen nada que ver con lo que es la realidad de estas tradiciones sagradas y dónde nacen y cómo nacen. Pero ¿qué pasa? Que luego vienen estas universidades con este esquema de epistemología y entonces hacen una lectura, ¿ok? Esa lectura para mí es válida. Pero lo que no es válido es imponerla sobre otras lecturas y sobre todo sobre la lectura que los mismos islámicos hacemos del Islam. Porque es como decirle a Ethel, no, mira, tú ahora tienes que aplicar el judaísmo, que es tu tradición sagrada, como lo dice la iberoamericana. Cuando ella le puede enseñar a los docentes de la iberoamericana lo que pueden aprender de la tradición sagrada hebrea. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, claro. nosotros también estamos muy contaminados para poder tener una mirada libre cuando miramos las tradiciones sagradas. Yo hace muchos años ya no uso judaísmo, cristianismo, islam, porque para mí son tres construcciones de los universitarios X en un momento dado histórico. El Islam no es el islamismo. La cristiandad no es un ismo más. ¿Sí me estoy explicando? Pero los académicos, para hacerlo todo más fácil a nivel mental, todo lo van compartimentalizando. Quiero que sepan que no necesariamente las tradiciones sagradas comparten esa forma de conocimiento y mucho menos se explican a sí mismas con esos recursos. Para que lo tengamos claro y hagamos nuestra propia investigación a las fuentes directas donde está la raíz del conocimiento de cada tradición sagrada. Gracias. Muchas gracias a ti. Ethel. Bueno, a mí me abrió ahora un tema que podríamos estar 2 o 3 horas más. Así que, en primer lugar, solo de verdad agradecer un montón. Ha sido un gusto. No voy a entrar ahora a lo que Amina acaba de marcar porque es de verdad un tema. Yo soy personalmente, comparto y convivo con los dos mundos, también con el mundo académico y también con el mundo
so-called religioso, y creo que se puede hacer una combinación muy interesante de las herramientas de uno y de las herramientas del otro, pero bueno, lo charlamos otro día, ¿no? Pero sí quisiera retomar un concepto, y es el concepto de santidad y el concepto de justicia. O sea, no puede haber, desde el punto de vista judaico, santidad en un lugar que hay injusticia, ¿ok? Y esto es importante, porque si hay algo que nos desafía, creo yo, con el ámbito de la mujer, es justamente esto. O sea, en un lugar donde impera la violencia, donde impera la desigualdad, donde impera el abuso, donde impera una situación de injusticia, obviamente no hay santidad. Y si la misión es traer la santidad al mundo, porque la santidad se manifiesta en lo cotidiano, es ahí donde tenemos que operar. O sea, tenemos que operar en la cotidianeidad, más allá, ¿sí?, de los grandes estudios, de los grandes discursos, etcétera. La prueba, digamos, real es en el campo, es en lo que pasa adentro de cada uno de los hogares, es lo que pasa en cada una de las sinagogas o de las mezquitas o de los templos o de cómo los querramos llamar. Esa es la prueba. Y ahí es donde tenemos que actuar. Y en encuentros como este es donde podamos aprender y dialogar. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. De nuevo, muchas gracias a ustedes. Creo que se quedan muchas cosas en el tintero, por lo tanto, se queda abierta la invitación. Ya dialogaremos para abrir otro espacio. Y bueno, pues agradecer también, estuvimos en promedio 150 personas conectadas entre el Zoom y el Facebook. Y bueno, decirles que además esto quedará grabado y seguramente tendremos también muchas visitas. Un tema sin duda muy, muy interesante, muy importante. Nuevamente, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Estamos en contacto entonces.